¿Cuánto tiempo ha pasado desde aquel testeo de ese juego donde casi pierdo la razón? Quizás mis vacaciones hubieran sido más extendidas si mi jefe no me hubiera mandado un correo diciéndome lo siguiente. Tal vez si ellos no hubieran comprado la mayor parte de la empresa otra historia sería. Pero el hubiera no existe. Es irremediable. Por eso quisiste irte de vacaciones, más bien, tomarte un tiempo libre para tu salud mental. Y lo comprendí al leer el reporte que me diste. Pero en fin. Te mandan los desarrolladores, otro juego para que lo pruebes y califiques lo que sabes hacer. Te esperamos en la empresa. Cuídate y nos veremos pronto. Atentamente, el jefe. Dejé mi computadora y miré la caja del CD con mucha desconfianza. Y vaya que tenía razón. Esta vez tenía una nota dentro de la caja. Pero no estaba escrita ni a mano ni a máquina, sino con recortes de revistas. Al ver la nota supe que parecía como una advertencia o amenaza como en las telenovelas de la televisión o algo así. La nota decía: sé que la realidad del mundo puede ser muy cruda para algunas personas, pero ¿realmente crees tener lo necesario como para seguir de pie en la empresa? Esta es una de las pruebas que te hacemos. Pero, no es nada en comparación a lo que viene. Diviértete. Divertirme. Reí con resignación al igual que suspiré profundamente y me armé de valor para soportar lo que me esperaba. Al abrir la caja del CD y miré que era otro Metal Slug. Pero me di cuenta que era otro CD negro, pero esta vez de tener el nombre escrito a mano, tenía el logo del juego y de la empresa SNK en color rojo carmesí, como la misma sangre. Empecé a conectar la consola a la pantalla para empezar a jugarlo. Me dije a mí mismo: solo es para jugar un poco. No creo que me vuelva a pasar lo de la otra vez. Vaya suerte la mía. Qué equivocado estaba. Al insertar el CD y encender el juego, noté que parpadeó la pantalla 2 veces. A los 5 segundos apareció el logo de SNK y otra empresa que no reconocí. La pantalla de carga del juego aparecía con el logotipo del juego y las opciones. Muy similar al modo consola de los Metal Slug 1 y el Metal Slug X. Arcade, cómo se juega, galería, combate, y opciones. Era lo que decía el menú del título. Al darle a la opción Arcade me mostró la selección de personajes. Ninguno era el protagonista de las sagas anteriores. Todos eran personajes que nunca había visto antes. Eran 4 personajes. Un civil, un militar, una policía y una enfermera. La música de fondo era In the Hunt, Name Entry. No sabía el porqué de los personajes. Pero decidí jugar con el civil. Al pulsarle al icono del personaje, salió el civil corriendo como en Metal Slug 4 pero sin alarma. Al dar carga de la primera misión, noté que eran las mismas voces del Metal Slug 1 y 2. El escenario era en mitad de una ciudad. Justo como la misión 5 del Metal Slug 2. En el escenario no había música, creí que era una cinemática pero no. Podía mover al personaje como en los demás títulos. El ambiente del escenario era un sonido de viento y perros aullando a lo lejos. Decidí avanzar al personaje por la ciudad. Pero no había ni enemigos ni prisioneros. El personaje tenía un rifle de cierre. Justo como los rifles de los soldados rebeldes de Morden. El civil que era mi personaje jugable era un hombre, quizás un joven con lentes. Llevaba pantalón marrón y playera blanca, tal vez un científico pero armado con el rifle de cierre. Al avanzar por la calle pude escuchar algunos sonidos de disparos. No como los disparos del juego, sino disparos de armas reales, artillería pesada por lo que pude escuchar. El HUD del juego me pidió protegerme. Algo que el juego original jamás nos dice ya que podemos ver los sprites de los disparos enemigos. Pero aquí eso no existe. Obedecí la orden y coloqué al civil atrás de un vehículo estacionado de la calle y para mi sorpresa, un montón de balas empezaron a dañar el vehículo del escenario. El vehículo se movía justo como los vehículos de la misión 5 del Metal Slug 1. El daño que recibía el vehículo era notoria, empezaba a salir humo y empezaba a derramar el combustible. Cuando terminaron de disparar le moví al civil fuera del vehículo volviéndolo a cubrir, ya que presentí que el vehículo baleado podría explotar. El vehículo explotó destrozando parte del escenario. Justo después de esa explosión se escuchaban a lo lejos sirenas de policías o ambulancias. El HUD del juego me pidió seguir avanzando, obedecí y pude notar que había más vehículos baleados o incendiados, miré cuerpos de oficiales y más civiles que intentaban refugiarse, pero nunca lo lograron.
Al recargar su arma, moví al personaje para enfrentarme a los enemigos. Pude ver oficiales policíacos siendo eliminados por los agresores, los mismos que le dispararon a mi personaje. Miré al otro extremo del escenario unas camionetas de color gris oscuro, similar a los vehículos elite de los soldados tolemaicos del Metal Slug 5. Estos eran unas personas enmascaradas simulando ser militares, pero sin el uniforme habitual de los soldados rebeldes ni tolemaicos. Estos estaban cubiertos con un casco y pañoletas cubriendo gran parte de la cara. Como si fueran las fuerzas especiales de alguna armada en la vida real. Chalecos antibalas de color negro y uniforme militar de color verde olivo. Sus camionetas estaban cubiertas de blindaje de techo a neumático. De color gris oscuro con camuflaje. Estaban disparando a todo lo que se moviera. Pausé un momento el juego y llegué a pensar que eso era una locura. Respiré profundamente y empecé a jugar de nuevo. Los agresores no se habían percatado del personaje con el que jugaba, y lo moví entre los autos baleados por ellos. Y cuando los tenía casi para dispararles con el personaje, hubo una cinemática la cual empezaban a llegar más oficiales policíacas junto a unos aviones de combate para ayudarlos. Pero decidí disparar a los agresores y los disparos fueron certeros. Les había dado en el pecho y en el cuello. Pero como mi personaje tenía un rifle de cierre, este tenía que resguardarse para recargar. Como si un francotirador fuera. Los agresores que quedaban empezaron a disparar a los autos baleados donde estaba mi personaje. Ninguna de las balas disparadas dañaba a los vehículos. Terminaron de dispararle y en eso se recargó el arma y volví a disparar a los agresores. Le había dado en la pierna a uno de ellos. Los agresores furiosos empezaron a separarse antes de que llegaran la policía junto a los aviones. Mi objetivo había cambiado en el juego. El HUD me decía avanzar, obedecí y al llegar a la camioneta de los agresores el HUD nuevamente me decía Hunt, que en español significaba cazar. Un texto apareció en la pantalla diciendo lo siguiente: comienza a buscar a los soldados agresores, si no lo haces. Mucha gente inocente morirá, ¿estás listo? Y opción sí y no. Obviamente le di que sí. Y el HUD me pedía avanzar a una especie de centro en la ciudad junto a varias calles. Había flechas de dirección como en la misión 2 del Metal Slug 2. Estas eran 6 flechas y tomé la de la derecha para buscar a un agresor y eliminarlo. Al llegar a donde me decía el juego, noté que el escenario era bajo de un puente vehicular, o más bien. Misión 1, camino alterno del Metal Slug 4. Mi personaje estaba bajando las escaleras, y noté que el escenario estaba de color azul oscuro. Como anocheciendo en el escenario. Podía escuchar el sonido del agua corriendo. Para mí no era un sonido tranquilizador. Y más cuando empecé a mover al personaje más adelante y ver sangre derramada en el suelo. Unos charcos de sangre de quien creí que era al que herí en la pierna. Pero me di cuenta que eran unos policías dueños de las manchas de sangre. En fin, el HUD del juego pidió avanzar más al personaje. En ese momento escuché gritos de personas y sonidos de disparos. Tenía que llegar a tiempo para poder salvar esas personas. Pero había llegado tarde. Vi más cadáveres de personas o más bien civiles que trataban de esconderse. Escuché un recargo de munición y ver al agresor. El enmascarado al ver a mi personaje le disparó con su arma con intenciones de matarlo. Protegí a mi personaje de las balas de ese asesino para contraatacar. Cuando el enmascarado dejó de disparar mi personaje, inmediatamente le disparó en el costado izquierdo y resguardarse para recargar su rifle. El enmascarado, furioso por la vida, empezó a dispararle a los cadáveres que estaban junto a mi personaje. Manchándolo con sangre, no sé qué planeaba el agresor, pero en el momento justo, mi personaje le disparó en la cabeza, el agresor cayó fulminado por el disparo y así terminar esa misión. Pero el HUD del juego me pidió avanzar hasta el cadáver del agresor y registrarlo. Una cinemática aparecía, unos policías llegaban hasta la zona del conflicto y bajaban de sus vehículos patrulla. Justo después de eso un texto apareció. El texto decía: regresa por donde llegaste y escóndete de la policía al parecer. Eres sospechoso. Pausé el juego tras leer ese texto. ¿Por qué me haría sospechoso tras matar a ese enemigo? ¿Acaso es porque mi personaje es un civil? Pues estar armado. Omití las manchas de sangre y reanudé el juego y regresé por donde vine.
Al regresar los policías que habían llegado estaban armados con fusiles de asalto. Quizás una M16. Se movilizaban buscando a los mismos agresores de antes. Quise intentar interactuar con un policía del juego, pero el texto me había dicho que sería sospechoso. Así que decidí pasar al personaje escondido y agachado. Mientras hacía esto llegué a la zona de las flechas y tomé una que daba hacia abajo. Al avanzar normalmente llegué a una parte similar a la misión 2 parte 1 del Metal Slug 4. Aquí era normal o eso creí. Al avanzar más noté que el color del escenario estaba cambiando a noche. Los edificios tenían impactos de bala. Al parecer me acercaba al segundo agresor y matarlo. Al llegar a una especie de kiosco vi que el agresor estaba apuntándole a una mujer y ella estaba de rodillas suplicando que la dejara vivir. Hice que mi personaje se agachara para llegar lentamente y sin hacer el más mínimo ruido. Llegué a donde estaba el agresor aquel para eliminarlo, pero el agresor le disparó en la frente a aquella mujer y botar mucha sangre. Como si fuera un soldado árabe rebelde del Metal Slug 2 o X. El agresor, no conforme con eso, le empezó a disparar más de 20 veces a su cadáver. Como no creyendo que la había matado. Me enojé tras ver eso y mi personaje empezó a dispararle al agresor. El agresor se le cayó su arma al suelo y mi personaje lo golpeó con su rifle en la cara. El agresor cayó al suelo herido del brazo, cual tenía su arma larga. Mi personaje empezó a golpear más al agresor con el rifle. Mi personaje sacó un cuchillo y se lo clavó en el pecho del agresor. Una y otra vez apuñalaba al agresor. Justo me recordó lo que me había ocurrido anteriormente con el Metal Slug 4. Cuando Marco apuñalaba al presidente del juego. Cuando mi personaje terminó de matar al agresor estaba más manchado de sangre. Una cinemática volvió a aparecer, los aviones estaban sobrevolando la ciudad en busca de los agresores. Cuando terminó otro texto apareció. El texto decía: busca al tercer agresor antes que llegue un avión y te vea. Mantente oculto, los policías están peinando la zona. Al terminar el texto, decidí regresar para buscar a otro agresor. Debía de tener aún más cuidado. Pasé de nuevo agachando a mi personaje para que nadie lo pudiera ver, pero recién me di cuenta de que no solo había policías en la ciudad, sino también había militares parecidos a los rebeldes, pero no se les veía la cara. La tenían tapada con un pasamontañas, chaleco negro y ropa militar con camuflaje de color verde. Cuando comparé a los militares con los agresores supe que estos agresores eran desertores dispuestos a dominar la ciudad para algo más grande. Al llegar a la zona de las flechas, noté que solo me quedaba una más. Como si los militares o policías se habrían encargado de los que me faltaban. Vi y me dirigí a la última flecha. Al pasar por ella y continuar caminando llegué al escenario de la misión 5 del Metal Slug 2. Al pasar por la calle esta era tranquila, lo único que podía escuchar era el viento y comenzaba a anochecer en el escenario. Al avanzar inmediatamente hubo un corte de escena. Podía ver más manchas y charcos de sangre por el suelo. Pero no solo eso, había cadáveres de policías y algunos militares, había brazos, piernas y una cabeza cercenada en un charco de sangre. Un militar estaba colgado en un pilar, un anciano estaba tirado boca abajo al lado de otro cadáver. Al divisar más adelante miré que estaba el agresor, al cual le disparé en la pierna, y estaba apuntando con su arma a mi personaje. El agresor le decía a mi personaje que no tenía que haberse metido en su conflicto. Mi personaje le contestaba que si lo dejaba vivir, que le aseguraba de que no saldría nadie más herido o más muertes por la ciudad. El agresor le dijo que la corrupción entre los gobiernos y autoridades era demasiada y que nunca se atreverían a limpiar desde dentro de cada organización, ya que ellos eran los verdaderos traidores. Un francotirador le había disparado al agresor matándolo de un solo disparo. Mi personaje se protegió tras ese disparo, pero los policías y militares lo tenían rodeado. Él arrojó su arma al suelo y los oficiales empezaron a golpear a mi personaje. Hubo un cambio de escena donde mi personaje era arrestado y presentado como un delincuente. Lo habían hecho responsable de todo lo ocurrido. Ahí terminó el juego. Me dejó impactado ese último final. Pero ya no quería seguir jugando más.